Muchas gracias, Elena y Jacqueline. Para mí siempre un placer estar en este lugar que es casi sagrado, como una catedral de la astrofísica. Entonces hoy día voy a dar un paseo por las ideas más importantes de Einstein. Espero que me sigan al menos en parte. Yo voy a ser un poco técnico quizás en algunas partes, porque más que enseñarles la obra enorme de Einstein en una hora, lo que quisiera es poder motivarlos a seguir por ustedes mismos. Bueno, parto diciéndoles una cosa. Esa foto que hay ahí, que realmente no es una foto, esa imagen, digamos, ha recorrido la prensa y los diarios en las últimas semanas, es la imagen de un agujero negro. Y bueno, es relevante para esta charla, porque es la teoría de Einstein, la teoría de la relatividad general, de la que voy a hablar en un rato, la que predijo estos objetos 100 años atrás, bueno, más o menos. Estos objetos se han transformado hoy día en los objetos, para mi gusto, más espectaculares que existen en el universo. Son extraños, son casi de ciencia ficción, son sencillos, son preciosos. Espero convencerlos un poquito de eso. Pero además contienen los secretos más profundos del universo. Y no es broma, es verdad. Ahí están en los agujeros negros los secretos del universo. Secretos que nos van a poder probablemente contar cómo se formó el universo hace 15.000 o 13.700 millones de años. Los agujeros negros nos dieron no solo esta noticia, sino que una más importante el año pasado. Y puso a prueba todas las capacidades humanas de construir grandes laboratorios, grandes épicas en la búsqueda de agujeros negros. Por ejemplo, si ustedes se imaginan una pelota de tenis o de golf o de ping-pong, así una cosa más o menos pequeña del tamaño de la mano, y se preguntan, ¿a qué distancia puedo tomar esa pelota de golf, alejarla y seguirla viendo? ¿Cuán lejos ustedes pueden ver una pelota de golf? El ejemplo del golf a lo mejor es bueno porque los jugadores de golf lanzan las pelotas muy lejos. Y entonces la pregunta es, ¿cuán lejos pueden lanzarla y seguir viéndola? ¿Ustedes pueden ver, por ejemplo, una pelota de golf a a 100 metros de distancia? Probablemente sí. ¿Pero a 1 kilómetro? No sé. La verdad es que no sé. Pero les pregunto, ¿a 10 kilómetros? Probablemente no, ¿no es cierto? Ahora, si la pelota estuviera en la cordillera de los Andes, así en una cima, a la vista, ¿la podríamos ver? Qué sé yo, eso estando aquí en Santiago son 50 kilómetros. ¿Podemos verla? No. ¿Y ahora qué pasa si está a 100.000 kilómetros? A 400.000 kilómetros. Bueno, si está a 400.000 kilómetros es imposible verla. Sin embargo, esta foto es precisamente, requiere la misma resolución de un telescopio que pueda ver una pelota de golf en la Luna, a 400.000 kilómetros de distancia. Es una proeza. Y quizás esa proeza no se la pueden imaginar porque es difícil realmente incluso imaginarse esos números, 400.000 kilómetros. Son números enormes. Este agujero negro no está a 400.000 kilómetros, está a 50 millones de años luz de distancia. Para que se hagan una idea, la luz se demora a la Luna 1 segundo en llegar, un poquito más, 1,5 segundos. A ese agujero negro que está en el centro de la galaxia M87 se demora 50 millones de años. Esa es la diferencia, 50 millones de años, 1 segundo. Así que imagínense el tamaño que tiene que tener para que lo podamos ver. En efecto, es enorme. Y a mí la foto no me parece tan impresionante, es bien borrosa. Esperamos que en el futuro podamos ver mejores imágenes. Eso negro que se ve al centro no es el agujero negro realmente. Es simplemente el hecho de que la luz se dobla de manera muy intensa cerca de un agujero negro. Es como que si estuvieran viendo un lente, una pelota de vidrio, no sé, una cosa que la luz la hace virar de manera tan extrema que se pierde
la que está más en el centro. Pero un poquito más adentro está lo que llamamos el horizonte de eventos, de lo que voy a hablar después. Pero hay una cosa que ha sido más impresionante, mucho más impactante. Hace un par de años atrás pudimos ver las ondas gravitacionales. Las ondas gravitacionales las predijo Einstein hace 100 años, 101 años, 102, no, 103 años ya, el año 1916. Él dijo que igual como cuando una carga eléctrica es batida, salen ondas en forma de ondas electromagnéticas. Bueno, cuando agarro un planeta y lo muevo, salen ondas gravitacionales. Pero verlas directamente, medirlas, era muy difícil. El mismo Einstein sabía que era muy difícil porque la gravitación es una fuerza muy débil comparada con las otras, muy débil. Se pudo recién, en unos brazos, no sé si han visto, de 14 kilómetros, en que unos láseres chocan y producen interferencia. Nuevamente, tanto como la imagen anterior, que es, como les dije, es como ver una pelota en la distancia de aquí a la Luna, o lo que es lo mismo, ver un átomo a 1 metro de distancia. Esto es como ser capaz de medir la distancia de la Tierra al Sol con una precisión atómica, una cosa absolutamente... Nunca se ha hecho un experimento tan preciso como este. Porque lo que ocurre es que estos dos espejos a donde rebotan los láseres miden varios kilómetros de largo y tienen que medir unas distancias pero absurdas de chicas, que son equivalentes a las que les acabo de decir. Todo esto para contarles que gracias a los agujeros negros estamos metidos en una carrera, pero de una precisión absoluta, en obras humanas que son de la magnitud de llegar a la Luna o de la búsqueda del Higgs, que en el CERN, en el gran colisionador de hadrones. Son grandes, grandes catedrales humanas. Ya no se hacen catedrales así como de estas medievales o renacentistas. Lo que hacen los humanos ahora, caro y solo por amor, son experimentos. Y estos dos experimentos de estos últimos años son la muestra más viva y más maravillosa de cómo el hombre es capaz de hacer grandes cosas en búsqueda de cuestiones totalmente demenciales. Ahora les voy a mostrar cómo estas cosas demenciales a veces dan también resultados maravillosos. Pero pasemos directamente ahora a Einstein. Voy a hablar, bueno, es de importancia hoy día hablar un poquito más, voy a ver a este lado, voy a poner... La luz cuando, a ver, aquí hay una estrella, esa es una estrella, y la luz se desvía, es como atraída por un objeto masivo que está aquí. Esta puede ser una estrella, la de atrás, y aquí otra. Se desvía. Entonces, si ustedes ven, miren lo que pasa. Parte de la estrella, la luz, y se siente atraída y se dobla. Entonces, lo que ustedes ven es como que la luz, en lugar de venir de donde viene, viniese de una dirección más afuera. ¿Se fijan? Lo mismo aquí. Aquí por este lado, va la estrella, la luz de la estrella se dobla. Entonces, la persona que está aquí mirando, este puede ser un ojo, le parece que viene de allá. Se van hacia afuera. Entonces, las estrellas o cualquier punto luminoso en el cielo, si ustedes le ponen un objeto muy, muy pesado, les va a parecer que se alejan del objeto pesado. Como aquí. En realidad, incluso, si es que el objeto está justo en la línea, como en este dibujo, esto va a ocurrir en todas las direcciones y lo que ustedes van a ver es un anillo. Eso se llaman anillos de Einstein. Y se observan. Hay fotos muy lindas con estos anillos provocados por lo que llaman un lente gravitacional. Bueno, Einstein en 1919 se hizo famoso, mucho después de sus grandes descubrimientos que fueron hechos en 1905 y luego en 1915. Pero en 1919 hubo un famoso eclipse. El 29 de mayo de 1919. Y no hay mejor día para festejarlo que estos días, mayo, 100 años después. En este eclipse, Einstein pasó a transformarse en una celebridad. ¿Por qué era tan importante el eclipse? Bueno, porque el candidato más obvio de probar para ver si efectivamente la luz es deflectada por los cuerpos masivos es el Sol, porque es el objeto masivo más grande que tenemos cerca. Entonces la idea era la siguiente, ¿la idea de quién? De este señor, Arthur Eddington.
Arthur Eddington era un astrónomo inglés y era muy cercano a Einstein, era un gran astrónomo. Sin embargo, en 1916 estaba en pleno la Primera Guerra Mundial. Y durante la Primera Guerra Mundial, las relaciones entre Inglaterra y Alemania no eran buenas, por supuesto. Ahora, Albert Einstein realmente no era alemán, había ya renunciado a la nacionalidad alemana. Sin embargo, para los ingleses, por supuesto, seguía siendo alemán. Y era muy difícil para Eddington poder conocer el trabajo de Einstein. A pesar de eso, estaba tan involucrado con estas ideas novedosas que a través de amigos fue capaz de reunir sus papers y propuso él este experimento. En 1919 aprovecharon un eclipse que iba a pasar por estos países, por África y por Sudamérica, y fueron en 2 expediciones, una a las Islas Príncipe aquí en África y otra en Brasil. ¿Y qué era lo que pensaban ver? ¿Y por qué necesitaban un eclipse? ¿Y por qué ustedes necesitan eclipses? También podrían hacer este experimento en mayo. ¿Cuándo es? No es en mayo, perdón, en julio, yo dije mayo. Es el 2 de julio. Bueno, la efeméride es más o menos, pero casi. El 2 de julio vamos a tener en Coquimbo un eclipse total de sol, que son bastante raros. Y si tenemos suerte y no está nublado, vamos a poder ver las estrellas. Es el único caso en que se pueden ver las estrellas cuando es de día. Entonces la idea era comparar las estrellas de noche con el mismo sector del cielo cuando el sol estaba delante. En el eclipse podemos ver y sacar fotos. Y luego comparar. Y efectivamente lo que se ve aquí, ven ustedes que hay unas flechitas hacia afuera, es cómo cambiaron la posición aparente de las estrellas por la presencia del sol en el medio. Aquí por este lado. Ahí está el sol y las estrellas, las flechitas muestran cómo se corrieron. Ese corrimiento de las estrellas por la presencia del sol era exactamente tal como Einstein lo predijo. Exactamente. En realidad la teoría de Newton también predice un poco una deflexión de la luz, pero solo la mitad de la teoría de Einstein. Y este fue el gran golpe. El gran golpe que transformó a Einstein en una celebridad. Una celebridad como no se había visto nunca en la historia de la ciencia. Este es Einstein, el personaje del siglo en la revista Time. Y aquí lo pueden ver con Charles Chaplin. Aquí está en la Casa Blanca. Aquí está con Arnold Schoenberg, uno de los músicos más importantes del siglo XX. Aquí está con el escritor Thomas Mann. Él era parte del círculo de intelectuales, políticos, estaba en todas partes, algo que no se había visto. Y aquí están 3 portadas del New York Times, el 10 de noviembre de 1919. Aquí es donde dice la teoría de Einstein triunfa, que las luces en el cielo muestran esto. Y luego, 6 días después, otra portada. No se preocupen, qué sé yo. Esto no había ocurrido nunca, probablemente en la historia de la ciencia, y esta Einstein manía de fines de noviembre del año 1919 transformó al señor en una figura pública. Una figura pública como ningún científico nunca antes había sido. Sin embargo, y aquí les hablo de por qué el libro se llama Einstein para perplejos. Maimónides, en 1190, escribió la Guía de los Perplejos. Maimónides era un rabino, filósofo español, que tiene una obra muy importante de distintos tipos, pero esta era en realidad una obra teológica, la Guía de los Perplejos. Él quería mostrar que la Torá, la Biblia judía y los libros judíos no contradecían a la filosofía que estaba más en boga por esos años, que era la filosofía griega. Por eso se llamaba Guía de los Perplejos. Pero había una parte, que este es el capítulo 24, ustedes pueden mirar. Es bien impresionante, a mí siempre me impresiona mucho y realmente me para los pelos de punta un poco. Es una cuestión bien impresionante cuando uno ve cuestiones tan antiguas, pero que parecen modernas. Yo no soy una persona religiosa, pero sin embargo leo esto y es impresionante.
Si ustedes cambian la palabra metafísica por la palabra gravitación relativista o física, no sé, es lo mismo. Se muestra la pasión que puede tener un ser humano por algo, que al final es lo único que importa. Y en esta guía de los perplejos, en este capítulo, él explica por qué no toda la gente puede acceder a toda esta sabiduría. Habían estos libros secretos. Él nos cuenta que no son secretos. ¿Qué es lo que nos cuenta? Que si una persona cualquiera en la calle uno le preguntara, ¿no te gustaría conocer lo que son los cielos, cómo tuvo lugar la creación del mundo, todo? ¿Cuál es su designio? ¿Cuál es la naturaleza del alma y otras muchas cuestiones? Bueno, indudablemente contestaría que sí. Pero que querría satisfacerlo y alcanzarlo una más que escuchar unas cuantas palabras. Más si le dijeses que ha de abandonar por una semana sus ocupaciones, entonces no lo haría. Y contestaría, qué sé yo, que preferiría quedarse con las nociones imaginarias y falsas de que vive. Bueno, yo no quiero que la gente se quede con las nociones falsas de la que viven y por eso creo que es importante hablar al público general de la ciencia de Einstein. Es imposible explicarles la teoría de la relatividad en una charla. De hecho, es imposible explicárselas en una semana. O sea, es como todos los libros y la sabiduría que lleva mucho tiempo en construirse. Pero no es inaccesible. Pero hay que estudiar muchas cosas, así como dice aquí el mismo Maimónides. El que quiera alcanzar la perfección humana, claro, como él es religioso, para él es perfección humana. El que quiera entender la relatividad general, cambiamos, tendrá que estudiar primero lógica, luego las diversas ramas de las matemáticas por el orden adecuado, después la física y por último la metafísica. ¿Ven? Para estudiar relatividad general hay que estudiar primero cálculo diferencial, mecánica, luego varias teorías hasta llegar a eso, que es complicado. Pero las ideas principales son importantes y espero poder contárselas así, aunque sea pinceladas hoy día. Esto aquí es la página maravillosa. Este era Einstein cuando tenía unos 30 años, en el momento en que hizo la teoría de la relatividad. Einstein no fue siempre viejo, como aparece en las fotos. De hecho, hasta tenía un peinado razonable, se fijan ahí, ¿no? La ecuación 2A, que se las muestro aquí, les voy a mostrar hartas ecuaciones hoy día, pero no para que las entiendan, solamente para disfrutar de la estética de algo como esto. Esa ecuación 2A, que les voy a explicar después de qué se trata, pero solamente quiero decirles que esa ecuación predice y explica absolutamente todos los fenómenos gravitacionales que hemos observado y que probablemente vamos a observar, desde la caída de una manzana al suelo hasta los agujeros negros, las ondas gravitacionales, las órbitas de los planetas, la formación de las galaxias. Es una cuestión totalmente impactante, de una sencillez, de una belleza. Se fijan en una cosa que son 4, 5, 6, no sé, 8 caracteres. Ese es el poder de la matemática, de la física y la genialidad de Einstein. Bueno, voy a empezar entonces, ahora voy a remontar un poco más atrás porque vamos a hablar de la relatividad al final. Voy a empezar hablándoles de Ulm. Este es un mapa de Alemania. Ulm está aquí. Ulm es la ciudad donde nació Einstein. Pero 250 años antes, René Descartes, un filósofo muy importante que deben ustedes conocer, al menos en el colegio vieron el plano cartesiano del que hablaremos hoy día, además de su famosa frase pienso, luego existo. Pero mira lo que también dijo Descartes: si deseas ser un buscador de verdades, es necesario que al menos una vez en tu vida dudes tanto como puedas de todo. Quiero realzar esa frase hoy, porque si hay alguien que dudó una vez y más de una vez en su vida de todo fue Albert Einstein, pero con una perseverancia absolutamente inconcebible. Les voy a ir mostrando eso. Entonces es pertinente contarles que en 1619, de hecho el 10 de noviembre de 1619, una noche fría, en los cuarteles de invierno del duque de Bavaria, a las orillas aquí del río
del río Danubio, por esta parte de aquí, Neburg an der Donau, no sé, disculpen por mi alemán, estaba este señor Descartes ahí, con mucho calor, y se durmió. Y tuvo 3 sueños, eso cuenta él. 3 sueños que fueron una epifanía. 3 sueños que le dijeron que él tenía que seguir por el camino de la verdad y que la verdad estaba asociada a las matemáticas. No tengo tiempo para contarle los sueños y no creo que importe demasiado tampoco. Lo que sí importa es que unos meses después, Descartes, que ya él estaba ahí, él era mercenario, pero desde esa epifanía se empezó a dedicar a la ciencia. Fue a Ulm, y en Ulm estuvo con Johannes Faulhaber, que es este matemático de Ulm, muy importante, y este matemático fue el que le habló de geometría. Y entonces Descartes quedó totalmente encantado con la geometría. Es interesante contarles también que había en Ulm, en esta ciudad, una frase que por supuesto Faulhaber se la tuvo que haber dicho a Descartes: Ulmenenses sunt mathematici. Los ulmenenses, o sea, la gente de Ulm, son matemáticos. Fue como una predicción, porque años después nació el gran Albert Einstein, físico matemático de alguna manera. Ahí les muestro el plano cartesiano. ¿Se acuerdan, supongo, no? El plano cartesiano parece una tontera, si ustedes quieren, no parece muy importante. No sé, son 2 líneas del cuaderno matemática que nos permiten etiquetar con números los puntos. No solo los dibujamos, los podemos etiquetar con números. Esa cuestión es muy profunda, porque unificó 2 áreas totalmente distintas de las matemáticas. Empezamos a poder hacer geometría con álgebra, con ecuaciones. ¿Se acuerdan? La ecuación de la recta, la ecuación del círculo. Eso necesita de este famoso plano cartesiano. ¿Y por qué hablo de esto? Porque años después, en marzo de 1879, nace Albert Einstein, que 26 años después le pondría un nuevo eje al plano cartesiano. Además del X, Y, Z, aparecería la letra T, el tiempo, como una dimensión más de un continuo llamado espacio-tiempo que cambiaría las ideas de todos para siempre. Aquí está su casa donde nació, en Ulm, ese 14 de marzo, con sus padres, y él de niño, una foto que no se ve nunca, niño todavía. No solo no fue viejo, siempre fue viejo, fue niño. Y se puede reconocer incluso ahí en la foto su cara. Bueno, voy a saltarme justamente 26 años. En 1905, a la edad de 26 años, Einstein no tenía trabajo. Había terminado en 1901 su doctorado y no tenía trabajo. Era muy difícil conseguir trabajo académico, más o menos como ahora lo es, desafortunadamente. Pero él tenía un amigo que era compañero de curso, Marcel Grossmann, uno de los amigos y colaboradores científicos importantes de Einstein, y su padre le consigue un trabajo en la oficina de patentes de Berna en 1901. Se va a Suiza y ahí está una foto de nuevo de él peinado, joven, en la oficina de patentes. La oficina de patentes fue para él muy importante para su desarrollo científico por 3 razones. Primero, tenía tiempo. Era un lugar que no era demasiado demandante. Número 2, tenía que hacer experimentos mentales. Es una cosa rara el concepto de experimento mental, pero la ciencia moderna y sobre todo la del siglo XX está lleno de grandes ejemplos. Por ejemplo, Einstein contaba que cuando él era niño pensaba que a lo mejor qué pasaba si él se montaba sobre un rayo de luz. Y según él, eso fue realmente la primera vez que él pensó que a lo mejor la velocidad de la luz era independiente de que él la observaba, de lo que vamos a hablar después. Experimentos mentales está lleno y él tenía que hacerlos ahí porque ustedes reciben en la oficina de patentes un invento donde se pueden poner a construirlo. Entonces él tenía un gran ejercicio del experimento mental, de cómo realmente funcionaría algo que le dice a algún otro que va a funcionar. Y en tercer lugar, los relojes. Uno de los problemas importantes en Europa en ese tiempo
era el de sincronizar los relojes en todas las estaciones del sistema ferroviario europeo. ¿Cómo sincronizar relojes? Y ese problema, evidentemente, tenía relación profunda con lo que él después crearía, que es su teoría de la relatividad especial, la sincronización de relojes. Entonces, la verdad es que estaba bastante a gusto de no estar en la academia, no tenía que aguantar a los profesores que estaban todos enojados siempre. Estaba en un ambiente agradable y tranquilo. Y ese fue su año, por lo tanto, llamado milagroso, y ahora voy a hablarles de 4 de los 5 papers del año milagroso. Voy a dejar fuera uno de los más importantes, porque son todos tan importantes. Einstein se ganó el premio Nobel en el año 1921 por este paper, este trabajo de marzo de 1905. El título, un punto de vista heurístico sobre la creación y conversión de la luz. Es raro, él nunca tenía títulos muy sexy. Pero es un artículo tremendamente importante y por eso la palabra heurístico, porque tiró una idea que era totalmente loca. La idea es que la luz está hecha de partículas. O sea, ustedes no pueden llegar y decir esas cosas. Son muchos años de historia. Pero, como decía Descartes, tienes que dudar una vez de todo. Bueno, él dudó ahí de la naturaleza ondulatoria de la luz. Es una... Bueno, después voy a mostrarles por qué. Déjenme contarles también otra cosa anecdótica, para los que ya pierdo, voy de un lugar a otro, pero así agarro algunos de repente y les puedo contar todas las cosas. El año 1921, en realidad el premio fue declarado desierto y se lo dieron el año 22, el del 21. Él andaba de viaje en Japón, así que no fue. Hizo casi así como Bob Dylan, que no llegó a la investidura de su premio. Einstein tampoco, andaba viajando en Japón y no iba a suspender su viaje por tontera. Pero en 1923 fue y dio el discurso Nobel. Les cuento de qué se trata entonces este famoso trabajo y se los voy a explicar a través de esta preciosa estampilla. Los más jóvenes de aquí jamás han visto eso, ¿no? Una estampilla. Bueno, antiguamente las cartas se mandaban en papel y había que ponerle una de estas cosas que se llamaban estampillas, y que se compraban y se pegaban, entonces el correo sabía que estaba pagada la carta y la llevaba. Y siempre se aprovechaba a hacer algunos, de celebrar efemérides o dar honores a gente en las estampillas. Esta es una estampilla de 1979 en honor al premio Nobel de Albert Einstein, y una estampilla muy bonita, creo yo, pero que muestra todo lo que hay que saber del así llamado efecto fotoeléctrico. Este es el fenómeno. Un señor llamado Hertz, que es muy importante, ustedes conocerán, que es la abreviación de la frecuencia, Hertz, ¿no? Pero era un tipo que trabajó mucho en electromagnetismo. Él ponía dos conductores muy cerca uno del otro y hacía saltar chispas, como cuando ustedes se acercan al marco de la ventana y salta una chispa. Bueno, es porque hay una diferencia de potencial, un voltaje entre usted y la ventana. Él generaba voltajes grandes, hacía saltar chispas y para diversos experimentos. Pero lo que él se dio cuenta es que las chispas salían más fácil si estaba iluminado el sistema, si había luz sobre los conductores. Ese es el efecto fotoeléctrico. Cuando la luz ilumina un conductor, desgarra electrones. Los electrones están agarrados a sus núcleos, no quieren ser desgarrados, pero si les llega luz, esa energía lumínica es capaz de desgarrar a estos electrones. Pero, ¿cómo ustedes se imaginarían que esto ocurre? Bueno, lo que se imaginaría cualquiera es que si iluminamos, mientras más fuerte sea la luz, más electrones salen. Bueno, no es lo que pasa. Y lo que pasa es lo siguiente: aquí hay luces de distintos colores, de todo el arco iris, desde el rojo hasta el azul. Si pensamos en la luz como una onda, que es como una ola que está oscilando, hay luz que es más lenta y luz que es más rápida. La más lenta es la roja. Tiene la frecuencia más chica, la roja. Y si vamos por el arco iris, vamos a frecuencias cada vez más altas. Esos son todos los colores que existen, los del arco iris. Bueno, si iluminamos el metal con luz roja, no importa lo intensa de la luz roja, no sale ningún electrón. Nada.
Si empezamos a aumentar la frecuencia, llega un momento, aquí lo mostraban en naranjo, en que empiezan a salir electrones. Y salen con una velocidad más o menos chica. Si la luz tiene mayor y mayor frecuencia, las flechas muestran la velocidad, cada vez mayor velocidad. La velocidad con que salían no depende de la intensidad. O sea, si yo ilumino con rojo, con un láser rojo tremendamente potente, no pasa nada. Si ilumino con un láser naranjo, salen con velocidad chica. Y si la intensidad es más grande, salen más electrones. Pero todavía todos con velocidad chica. Y así, si sigo hasta el azul, van a salir con velocidad muy grande. Y si hago la intensidad del azul más grande, salen más, pero a la misma velocidad. Bueno, no había manera de explicar ese fenómeno llamado efecto fotoeléctrico. No había manera. Y Einstein llegó a la solución. ¿Y cuál fue la solución? Bueno, él conocía a este señor Planck, que en 1900 fue el primero en dar una noción de la mecánica cuántica. Explicó otro fenómeno que hoy día conocemos como el cuerpo negro. ¿De qué se trata ese fenómeno? Cuando usted calienta algo se pone naranjo, amarillo, qué sé yo, y salen colores. Después blanco, después medio violeta. Nadie podía entender y él lo explicó diciendo que la materia era capaz de absorber luz en paquetes solamente. No dijo más, él no sabía por qué y no le importaba, pero esa hipótesis explicaba el fenómeno. Y la fórmula, les voy a poner estas fórmulas, esta sí la pueden entender, es la energía de los paquetes es igual a la frecuencia multiplicada por una constante. O sea, mientras mayor la frecuencia, mayor la energía de los paquetes. La frecuencia, tal como les dije antes, la más rápida, la luz que oscila más rápido, es la morada o la violeta. Por eso aquí dibujé el paquete de luz violeta y los paquetes más chicos son los rojos. ¿Por qué la luz era absorbida o emitida en los materiales en paquetes? A Planck no le importa y no lo iba a decir y no sabía. Einstein, sin embargo, dice, no es que la materia esté absorbiendo las cosas en paquetes, es que la luz son paquetes. Hoy día los llamamos fotones. Y este es el primer artículo en la historia de la ciencia en que alguien tiene la absurda idea de decir que las energías se cuantizan. Este paper inaugura de alguna manera la mecánica cuántica. Y déjenme explicarles, además, es tan bonito porque se puede entender muy fácil. Si ahora pensamos en la luz como estos paquetes, fotones, podemos imaginarnos que los electrones son como palmeras en la playa. Y yo estoy arriba, no sé, en las dunas con rocas y quiero lanzarles rocas para desgarrar palmeras en vez de electrones. Yo puedo lanzar piedritas chiquititas, tantas como quiera, y no voy a sacar ninguna palmera. Con piedritas chicas no van a salir las palmeras, por muchas que lance. Y bueno, digamos que todas las lanzamos a la misma velocidad, como es la luz que tiene su velocidad. Pero puedo lanzar muchas y no pasa nada. Pero si empiezo a agrandar, va a llegar un momento en que lanzo unas rocas grandes que sí son capaces de sacar una palmera. Pero no importa cuántas sí importa, mientras más de estas rocas yo lance, más palmeras saco. Pero la velocidad con que salen las palmeras va a depender del tamaño de la roca. Si yo le lanzo una roca inmensa, la pobre palmera no solo va a ser desgarrada, sino que va a saltar lejos. Y eso es exactamente lo que pasa con el efecto fotoeléctrico. No es más que eso. Y es impresionante que algo tan sencillo como eso resultó en algo tan impresionante. Ahora voy a pasar a la anécdota porque es divertido, como es irónica. La ciencia siempre es irónica. ¿Sí? Es como la literatura, es una fantasía. Ustedes conocen la palabra fotón. Y la palabra fotón, la primera vez que alguien la mencionó, es este señor de la izquierda, Leonard Troland. No sé cuándo fue, la verdad, pero debe haber sido a principios de siglo también, más o menos contemporáneo con Einstein. Este señor era un psicólogo y físico. Y como psicólogo y físico, le interesaba la percepción del color. Y él acuñó la palabra fotón por una cosa totalmente distinta. Que tenía que ver con mediciones perceptuales de color, nada que ver con lo que le decimos hoy día, que fue mucho después, 20 años después. No recuerdo en este momento quién
fue el que usó por primera vez en el contexto de hoy día la palabra fotón, que no fue Einstein. Pero el señor Leonard Troland tenía otros intereses, para que ustedes vean la gente interesante. Escuchó que había gente que podía hacer telepatía y dijo: voy a hacer un experimento. ¿Será posible la telepatía? Es decir, que alguien con su mente sea capaz de mandar una imagen de una habitación a otra. Entonces tomó personas, las sentó en un experimento totalmente controlado y ponía dos objetos y a veces iluminaba el izquierdo, a veces el derecho, y en otra pieza había otro tipo que estaba sin nada y tenía que decir cuál era el objeto que estaba iluminado, porque el que los miraba mandaba telepáticamente la imagen. ¿Se pueden mandar telepáticamente imágenes por el aire de un cerebro a otro? Bueno, ustedes saben la respuesta, supongo. No se puede. Pero el señor Troland lo demostró haciendo un experimento para mostrarles que la gente que siempre nos anda diciendo que los científicos son cerrados y que no escuchan, no, si escuchan, de hecho hacen experimentos, por eso sabemos que la telepatía no funciona. Porque el señor Troland, bueno, porque muchos han hecho experimentos, pero el señor Troland hizo uno. Pero lo singular e irónico es que del señor Troland, los fotones y la telepatía, es que el otro señor, el de la derecha, 1908, 10, no me acuerdo, pero un poco después de Einstein y su año mágico, este señor Alan Archibald Campbell Swinton mandó a Nature, a una de las revistas más prestigiosas hasta el día de hoy de ciencia, una carta en la cual sugería cómo se podía hacer una cámara de televisión. Ya en esa época los monitores de televisión eran más o menos comunes, bueno, no eran buenos, pero habían monitores. Pero cómo hacer una cámara fue la parte más complicada de la televisión. ¿Y cómo se le ocurrió? Bueno, a ver, no sé si ustedes saben, pero antiguamente los televisores, en la época de las estampillas, los televisores tenían como un poto profundo así para atrás. ¿Por qué? Porque tenían un cañón de electrones. El cañón de electrones, o tubo de rayos catódicos, lo que hacía era pasaba por la pantalla entera, barría toda la pantalla, de izquierda a derecha y hacia abajo, tan rápido que uno la veía iluminada entera. Y aumentando y disminuyendo la luminosidad, éramos capaces de ver una imagen. Entonces esa era la única idea. ¿Y cómo hacían esta cuestión tan rápida? Bueno, era como era un rayo de electrones con campos magnéticos, podían desviarla con mucha precisión. Delante no es que veíamos los electrones, sino que había una pantalla de fósforo. Los electrones cuando chocaban emitían, el fósforo emitía luz. Una idea genial, ese es un monitor de los antiguos. Pero ¿cómo hacemos el otro, en la cámara? Bueno, el señor Campbell Swinton acudió al efecto fotoeléctrico. Los electrones les gusta, salen cuando hay luz. Entonces la idea era que la imagen iba a ser proyectada sobre un conductor y luego el mismo sistema se barría con un tubo catódico y se medía la corriente y la cosa. Bueno, en resumen, es que había más corriente en las zonas más iluminadas. Y así se podía transmitir una señal y luego reproducirse en otro lugar, en un video. La locura que no es tan locura, en realidad, al final. La telepatía es un fenómeno absurdo. Lo que es loco, lo que es de verdad loco e increíble, es que la luz se comporte como partícula. Eso sí es loco. Y eso no solo es loco, sino que permitió la telepatía. Porque ¿qué cosa es sino enviar una imagen desde Inglaterra a Chile para que veamos un partido de tenis? Es más impresionante, es telepatía. Así que el señor de la derecha finalmente creó la telepatía artificial, es decir, las transmisiones de televisión, a través del efecto fotoeléctrico que el señor Einstein había descrito y a través de estas partículas que el señor Troland había llamado fotones, y el mismo que había descartado la telepatía cerebro a cerebro. Trabajo número 2. Pasamos a mayo de 1905. Marzo, abril, mayo, solo 2 meses después. Voy a buscar ahí la hora. Oye, me tengo que apurar. Vamos a pasar rápido por esto. Bueno, a pesar
de que para ustedes es obvio, no sé por qué es obvio que existen átomos. ¿Alguien podría preguntarse alguna vez de ustedes por qué me dicen que existen átomos? Yo me lo creo. Y uno de los problemas que tenemos en ciencia es que la gente se cree cosas. Y los científicos les contamos las cosas de la misma manera que los religiosos les cuentan las suyas. Entonces la ciencia parece religión al final. Bueno, a principios del siglo XX había gente que todavía no creía en los átomos. A pesar de que ustedes les cuenten que los griegos inventaron los átomos, bueno, los griegos tuvieron una idea, pero la ciencia está hecha de experimentos y las ideas pueden ser muy locas y bonitas, pero mientras no haya evidencia, dan un poco igual, son arbitrarias. No se sabía, a principios del siglo XX, fines del siglo pasado, había gente que no creía en los átomos. Pero miren lo que el señor Brown había descubierto. Esas pelotitas son granos de polen en agua. Parece que estuviesen vivos, pero no están vivos. ¿Por qué se mueven entonces? Einstein describió el porqué y ahí tienen ustedes una recreación. Esas son las moléculas de agua que están chocando sobre el polen. A pesar de lo chiquito, bueno, esto no está a escala, por supuesto. El polen es enormemente más grave, es enorme al lado de las moléculas de agua. Pero no me cabría el polen en la pantalla entera para mostrarles cómo es en realidad. Sin embargo, a veces el grano de polen recibe más colisiones por la izquierda que por la derecha y se mueve un poquito y se nota eso cuando es suficientemente liviana la partícula, como es el caso del polen. Y Einstein la describió y describió exactamente cómo se tenía que mover. Por ejemplo, cuánto se trasladaba en un segundo. Hay cosas que puedo medir ahí. Y eso lo relacionó con una cuestión que es el número n, tengo la fórmula ahí, porque ese n es el número de Avogadro. ¿Se acuerdan? Un mol, 10 elevado a 20, no sé, 6 con algo, 10 a la 6. Bueno, el mol es la cantidad de átomos que hay en un gramo de hidrógeno. No de hidrógeno, sí, de hidrógeno. Un gramo de hidrógeno, ¿cuántos átomos hay? Pero la gente no sabía porque uno no se puede poner a contar, ¿no es cierto? Son muy chicos. Entonces habían distintos experimentos que se hacían para obtener ese número y lo que hizo básicamente en mayo de 1905, desde Berna, como está ahí en el paper, es otra forma de medir el número de Avogadro. El problema era que era muy difícil hacer el experimento que Einstein proponía y fueron años después solamente que el experimento fue hecho por este señor, que no sé, por Jean-Baptiste Perrin, que se ganó el premio Nobel también. Injustamente le deberían haber dado de nuevo el premio Nobel a Einstein, no se lo dieron. Hay solo una persona que ha ganado 2 veces el premio Nobel de Física. Por el descubrimiento de la superconductividad. Me olvidé el nombre, ¿cómo se llama? Se los digo después. Entonces, ¿en qué íbamos aquí? Estábamos con nuestra molécula que se está moviendo y la fórmula y el señor Perrin, que fue capaz de hacer el experimento, se ganó el premio Nobel. Aquí estamos con Wilhelm Ostwald, que es uno de los químicos más importantes de la época. Él, a principios del siglo XX, químico, no creía en los átomos. Él decía que los átomos, que está muy bien, o sea, habían muchas buenas razones. Por ejemplo, esta era una razón. Si ustedes tienen hidrógeno y oxígeno, pueden hacer agua oxigenada, H2O2, o también pueden ser agua, H2O. Pero lo que es raro, y eso fue lo que Dalton se dio cuenta, que fue el primero en proponer la teoría atómica con evidencia científica, es que usted no puede llegar y llegar a inventar sustancias al lote. O sea, si usted pone la misma cantidad de moléculas de hidrógeno y de oxígeno, lo único que puede hacer es agua oxigenada. Y si pone el doble de hidrógeno que de oxígeno en número de átomos, lo único que puede hacer es agua. Y no existe algo entre medio, no hay una sustancia entre media que tenga 1/3 de hidrógeno y 2/3 de agua. Siempre están estas proporciones enteras y eso se explica fantástico con la teoría atómica. Bueno, Wilhelm Ostwald no creía en esto. Sin embargo, cuando se enteró del experimento de Perrin y la teoría de Einstein que estaba detrás, reconoció hidalgamente que los átomos y las moléculas existían. No solo eso, él fue el que propuso a Albert Einstein para ganarse el premio Nobel. Irónica, ven de nuevo la historia de la ciencia. Número 3.
Este es el más importante porque tiene que ver con lo que vamos a hablar al final, la relatividad general, sobre la electrodinámica de cuerpos en movimiento. Es raro esto, la capacidad de Einstein de poner títulos oscuros para cosas tan bonitas. Aquí está su principio de la relatividad, aquí está en esta pantalla. Princip de relatividad. Él le puso principio de relatividad y aquí está otra de las fórmulas que paran los pelos en la historia. Hay una letra T griega, el tau es igual a T por este. No sé, da lo mismo que es esto. Lo que es importante es que aquí hay una T y acá hay otra T que son distintas porque hay una cosa que está multiplicando. Lo que muestra esa fórmula es que el tiempo es distinto para dos observadores, o sea, el tiempo es relativo. Es una de las ideas más locas de la historia. ¿De dónde viene todo esto? Bueno, viene de otro gran tipo, Maxwell. El señor Maxwell publicó una serie de papers magistrales que mostraron que la electricidad, el magnetismo y la luz eran tres aspectos de la misma cosa que hoy día llamamos el campo electromagnético. No voy a ir con detalles aquí, hay varias cosas impresionantes, pero lo que sí es importante que vean estas ecuaciones tan elegantes que salen medias borrosas aquí. No importa que no las entiendan, lo importante es que vean que tiene una letra C, que apenas se ve aquí, pero hay una letra C. La letra G y las B son el campo eléctrico y magnético, y la letra C es la velocidad de la luz. Y la letra T que hay ahí es el tiempo. Son puras cosas que usted... Entonces, estas son ecuaciones que muestran cómo el campo magnético y el campo eléctrico se comportan y se mueven en el tiempo. Y al lado derecho de las ecuaciones están las cargas eléctricas y las corrientes eléctricas. Entonces, ustedes tienen corrientes eléctricas, cargas eléctricas y pueden con esas ecuaciones predecir cualquier fenómeno clásico de electromagnetismo y de óptica. ¿Por qué tienen la letra C? Se preguntaba Einstein. No puede haber una velocidad en una ecuación fundamental de la naturaleza, no puede, porque la velocidad es algo que no es fundamental. Si ustedes van en una carretera detrás de un auto y los dos vamos a 100 kilómetros por hora, entonces para mí que voy atrás, el auto de adelante no se está moviendo, está con respecto a mí en reposo. La velocidad es relativa, eso ya lo cachó Galileo 300 años antes, o sea, era un hecho. Entonces no puede ser que algo fundamental tuviese una velocidad. Lo que decían entonces los físicos de la época es que quizás existía un fluido misterioso llamado éter, y que era como el escenario de la física electromagnética, y que la velocidad, en realidad, esta era la velocidad de la luz con respecto al éter. Pero el éter era una cosa rarísima, era algo que estaba pero que nadie lo veía, que no había ni un experimento, Entonces a Einstein no le gustaba y lo que dijo Einstein es: se acabó, no hay éter. Lo que hay es que la velocidad de la luz es una constante universal. Esos son los principios de relatividad de Einstein. La física es la misma de cualquier sistema inercial, es decir, desde mi auto en movimiento a 100 kilómetros por hora o desde la persona en el suelo que me ven moverme a mí a 100 kilómetros por hora, es lo mismo. Pero eso es lo que dijo Galileo. Pero la velocidad de la luz es una constante universal, eso es una ridiculez. ¿Cómo puede ser? Bueno, es lo que yo les decía. Einstein era suficientemente demente como para proponer cuestiones que no tenían ningún sentido para nadie. O sea, usted me va a decir que prefiere que el tiempo sea relativo a tener éter. Bueno, la verdad es que sí, yo prefiero hoy día, pero les voy a contar por qué es tan raro esto. Imagínense, y este es un típico diagrama einsteiniano. Aquí hay un señor en un cohete con un reloj. Tic-toc, tic-toc, hace el reloj, porque está hecho de un láser que rebota entre dos espejos. ¿Ven? Entre dos espejos rebota un rayo de luz. Y digamos que hace tic-toc, tic-toc. Lo va a hacer mucho más rápido si es luz, pero de nuevo nos ponemos en una condición extrema para que se note esto. El ancho tendría que ser como la distancia de la Tierra a la Luna para que hiciera tic-toc una vez por segundo. Bueno, entonces está haciendo tic-toc. Pero este cohete pasa muy rápido enfrente de Alicia, que está en el suelo. ¿Qué ve Alicia? Alicia ve que la trayectoria entre un tic-toc es esta, tic-toc. ¿Se fijan? Tic-toc. Porque va moviéndose, así que tiene que verlo en diagonal, pues si no hay otra, no hay otra. En el momento en que parte, está aquí,
pero luego en el momento en que llega al espejo de arriba, la nave está desplazada. ¿Cuál de estas dos trayectorias es más corta? Por supuesto que esta, ¿no es cierto? Esto va derecho para arriba y para abajo. Y esta es tan grande como yo quisiera, porque mientras más rápido vaya esta nave, esta línea va a ser más y más diagonal, más y más larga. Pero, entonces, en un TikTok para Boris, la luz viajó esta distancia apenas entre un TikTok. Y para Alicia, la luz viajó una enorme distancia, enorme. Y la velocidad de la luz, según Einstein, es la misma para Alicia que para Boris. Por lo tanto, la única conclusión que podemos llegar es que el tiempo que mide Alicia desde donde está ella es mucho más largo. Sí, porque si va la pobre luz, está avanzando una distancia tan larga, es porque el tiempo tuvo tiempo suficiente para hacerlo. Entonces, el tic-toc de Boris se transforma en un tic-toc, tic-toc. Para Alicia, que dice, Boris, está retrasándose tu reloj, anda más lento. Y Boris le responde, no te preocupes, es un efecto relativista. Un efecto que llamamos la dilatación del tiempo. Es raro, pero no queda más remedio. O sea, si estamos dispuestos a aceptar los principios de Einstein, tenemos que aceptar eso. Ustedes me dirán, no, Einstein tiene que estar equivocado, eso es ridículo. Bueno, lo medimos hoy día y todos los días, y les voy a mostrar cómo, más rato. No solo eso, suponte que ahora Boris dice, voy a llegar a la Luna en 1 hora. Porque va a una velocidad en su cohete y ve a la Luna y calcula, en 1 hora estoy ahí. Bueno, si Boris va a estar en 1 hora en la Luna, para Alicia esa hora van a ser 125.000 horas, no sé, porque ya dijimos, las horas de él son distintas a las que ve Alicia, que las ve mucho más grandes. Por lo tanto, si para Alicia se va a demorar mucho, significa que para Alicia la distancia a la Luna es mucho más grande. Efectivamente, a Boris, que va muy rápido, se le acerca a la Luna. Se llama contracción de Lorentz. Las distancias y los tiempos son relativos en física relativista. Y aunque les parezca loco y prefieran el éter a esto, es lo más cercano a la verdad que tenemos. Les voy a mostrar un ejemplo de cómo esto funciona. Este es el plano cartesiano y les muestro un ejemplo. Miren, aquí, acuérdense de matemáticas. Yo estoy en el medio y aquí hay una isla. Entonces esta isla está 1, 2, 3, 4... para el este geográfico, 1, 2, 3 para arriba. Aquí están las coordenadas. ¿Sí? Este es un ejemplo para que vean lo que es relativo y lo que no es relativo en física. Volvemos a Descartes con este plano y con las coordenadas de una isla. Pero el plano cartesiano yo lo podría tener distinto. A ver, déjenme decir, antes ponerles la otra. Yo podría haber puesto los ejes en diagonal. Les puse magnéticos a este porque el norte geográfico y el magnético están distintos, entonces son distintos. Entonces una civilización de la isla podría tener un plano y la otra el otro. Y si ustedes se fijan, para los amarillos, yo no veo, soy medio daltónico, pero creo que era amarillo eso. 1, 2, 3, 4, 5. Está 5 al este y está en el eje, así que está en el 0 norte. Esas son las coordenadas para los magnéticos. Se fijan que las coordenadas este-norte son distintas para las dos civilizaciones. Sin embargo, hay algo que es igual. Es obviamente igual, no tienen que saber matemática. La distancia a la isla. Las dos civilizaciones dicen que está a 5 cuadritos. ¿Y cómo se ve eso? Bueno, ahí sí que tienen que acordarse del teorema de Pitágoras. La distancia al cuadrado en un triángulo, si aquí hay un triángulo, rectángulo, ¿se fijan? Entonces yo mido hacia el este, mido hacia el norte, y esos son los catetos de un triángulo. Entonces la distancia al cuadrado es un cateto al cuadrado más el otro al cuadrado. Y extrañamente, entonces, si yo tomo la coordenada norte, la elevo al cuadrado, y tomo la coordenada este y la elevo al cuadrado, da lo mismo en cualquier civilización que haya ahí. En este caso, por ejemplo, 3 al cuadrado más 4 al cuadrado es 25. Y 0 al cuadrado más 5 al cuadrado también es 25. Entonces, este es un ejemplo sencillo para mostrarles
que tenemos dos cosas de distinta naturaleza, las coordenadas que son relativas, dependen del sistema de referencia, y las distancias que son absolutas. ¿Y qué son las distancias? Bueno, son una combinación rara de las coordenadas. Es decir, no importa en qué civilización yo esté, si tomo la coordenada al norte la elevo al cuadrado y tomo la coordenada al este y la elevo al cuadrado, me da el mismo número en cualquiera. Einstein lo que hizo, y eso lo descubrió un profesor de él que se llamaba Minkowski, Hermann Minkowski, fue el que se dio cuenta, geometrizó la teoría de Einstein, se dio cuenta que Einstein no hizo nada más que poner un nuevo eje de coordenadas en un espacio-tiempo, que tiene un eje aquí, espacio, y aquí tiempo. El espacio, no puedo dibujarlo porque tiene 4 dimensiones, entonces les puse una coordenada espacial. En este plano espacio-temporal hay eventos, o sea, lugares. Una fiesta hoy día en la noche, ese es un evento. Tengo que dar 4 números. La dirección son 3, las coordenadas, digamos, longitud, latitud y la altura, esas son las 3, pero además tengo que dar la hora, cuando empieza la fiesta, eso es un evento. Entonces aquí hay 2 eventos. La distancia entre estos 2 eventos es una cuestión absoluta. Sin embargo, sus coordenadas no. Y eso es lo que aquí pone precioso Minkowski. El espacio como tal y el tiempo como tal están destinados a desvanecerse en meras sombras. Solo cierta unión de ambos puede representar una realidad independiente. Entonces, la relatividad no es pura relatividad. Igual que el plano cartesiano, a todo esto. Si en vez de poner espacio y tiempo, ustedes ponen coordenada X y coordenada Y, la coordenada X como tal y la coordenada Y como tal están destinadas a desvanecerse en mera sombra. Solo cierta unión de ambos, X cuadrado más Y cuadrado, puede representar una realidad independiente. Es exactamente lo mismo. Ahora, en el caso del espacio-tiempo no es la misma fórmula, no es X cuadrado más Y cuadrado. Es una un poquito distinta, pero es casi igual, tiene un signo menos. Bueno, pero eso lo ven ustedes en casa. Pero esta es la cuestión, esta es la relatividad. No es que todo es relativo, sino que algo que pensábamos que no era relativo, como las distancias y los intervalos temporales lo son. Aquí me voy a saltar un paper muy importante, pero no me queda más remedio, que es el siguiente paper, porque me voy a saltar a 1915. El paper famoso es el que dice que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Ese también es de 1905 y es muy difícil de explicar en términos sencillos, pero ya está tan en el inconsciente colectivo que pueden ustedes después mirarlo. Ahora, esa fórmula es una fórmula que simplemente viene de la relatividad especial y nos dice que el contenido energético de cualquier objeto masivo es enorme, incluso si está en reposo. Tiene energía, igual a m por c cuadrado. Y como c es muy grande, en las unidades típicas, las energías en realidad son muy grandes. Con 1 kilo de materia ustedes pueden, no sé exactamente, pero probablemente pueden es la misma energía que usa Chile por varios años. Es mucho. Si pudiéramos, claro, ordeñar esa energía de alguna manera, que es muy difícil. Pero bueno, vamos a las ecuaciones del campo gravitatorio, porque de eso estábamos hablando hoy día. Volví a esa página con la famosa ecuación 2A. ¿Qué le pasó a Einstein? Bueno, para que vean lo demente que era, sí, era totalmente demente, pero la teoría de Newton de la gravedad, ustedes la vieron en el colegio, así que por eso me atrevo a poner esa ecuación. ¿Qué decía Newton? Si ustedes tienen 2 objetos, cualquiera masivos, se atraen con cierta fuerza. Esa fuerza es proporcional a la masa de cada uno de los objetos, m chico y m grande, proporcional a una letra g que se llama constante de Newton y inversamente proporcional al cuadrado de las distancias que separan a las 2 partículas. Bueno, esta fórmula les predice por qué se caen los objetos, por qué la Luna gira alrededor de la Tierra, les explica cúmulos galácticos incluso, explica las mareas, nos permite poner satélites en órbita, construir edificios de 80 y tantos pisos, esta fórmula. ¿Por qué un señor como Einstein dijo no puede ser cierta? Lo dijo porque él creía en su relatividad especial. Y yo les acabo de contar a ustedes que las distancias son relativas.
y que el tiempo es relativo. Entonces, ¿cómo ustedes aplican esa fórmula? No pueden, hay una distancia. ¿La distancia de acuerdo a quién?, pregunta Einstein. No sabemos. Además, hay que medir la posición al mismo tiempo, a la misma hora, ¿no es cierto?, para saber la distancia. ¿Qué significa la misma hora si no sé lo que es la misma hora? Entonces Einstein tiene el atrevimiento, o sea, hay que realmente ser muy atrevido, para decir que una de las teorías más exitosas en la historia de la ciencia están malas solo porque, según él, las distancias son relativas. Y se dispone a construir una nueva teoría de la gravitación. Aquí hay una cosa que yo creo, tengo que mirar la hora, porque si no aquí me van a retar las directoras. Sí, voy rápido. Esta es una charla. Einstein escapa de Alemania el año 1933, siendo judío. Sus perspectivas no eran muy buenas en Alemania con el ascenso al poder de Hitler. Y se va a Estados Unidos ese año a vivir. Pero en su paso por Inglaterra da una charla preciosa que yo les recomiendo. Les cuento que pero casi toda la obra de Einstein está a su disposición de manera libre en la Universidad de Princeton, traducida del alemán al inglés, eso sí. Tienen que por lo menos hablar inglés, pero están las cartas, están los papers, está casi todo, y esto en particular yo lo saqué de ahí. Einstein en este artículo se hace una pregunta esencial que también es importante para entender cómo funciona la ciencia en el siglo XX y hoy. ¿Es la ciencia algo que se descubre o es algo que se inventa? Bueno, ustedes, por supuesto, la mayoría siempre les han enseñado que la ciencia se descubre, pero ya conociendo al personaje se imaginarán cuál es su respuesta. La ciencia se inventa. ¿Y por qué se inventa? Bueno, yo se los puedo demostrar. Hoy día los generalísimos de la Big Data piensan que teniendo muchos datos, ustedes pueden agarrar una caja, meter datos por un lado y que salga una teoría por el otro. Bueno, eso es evidentemente falso. Así que si hay alguien experto en Big Data aquí y se ofende, lo siento, pero no puede ser muy útil. Pero uno no hace teorías de datos. ¿Qué es lo que pensaba Newton y los viejos cracks de la historia científica? En el siglo XX todo eso cambia. Porque suponga que usted pone 3 millones de órbitas de planetas, las trayectorias de manzanas aquí, los edificios, todo lo que usted quiera en una caja. ¿Qué teoría sale, la de Newton o la de Einstein de la gravedad? Bueno, tenemos dos teorías que sirven para casi lo mismo. Y no es que una sea una pequeña modificación de la otra, son relatos totalmente distintos. Einstein en esta charla entonces muestra que efectivamente la ciencia es un acto de creatividad humana, creativa, totalmente arbitraria, en su creación arbitraria. No, yo no estoy aquí negando la ciencia ni diciendo que es un invento. En su creación es un invento. Luego, por supuesto, el 99,99% de las teorías o más se han ido a la basura después de ser creadas creativamente por una imaginativa mente humana, porque no han dado cuenta de las cosas que pasan afuera. Pero su creación es un acto creativo absoluto y en su estado más puro. La ciencia es lo más humano que ustedes pueden tener. La división entre humanidades y ciencia es tan artificial como entre, no sé, frutas y vegetales, ¿no? Verduras. No, malo mi ejemplo. Tengo que pensar en alguna analogía. Bueno, entonces en este paper Einstein hace eso. Y se los digo porque la cuestión es absolutamente de locos. O sea, no había ningún fenómeno físico en esa época, en 1915, capaz de, no sé, de decir cuál era la teoría correcta. ¿Sí? O no había ningún fenómeno que hiciera peligrar a Newton. Había solo uno, que era la órbita de Mercurio. La órbita de Mercurio, en lugar de ser una elipse que se cierra, precesa, o sea, da una vuelta y no termina en el mismo lugar, sino un poquito corrido. La verdad es que no solo la de Mercurio, casi todas precesan, pero las demás precesan, o se sabía por qué precesaban, porque había otros planetas empujando por el otro lado. Se fijan, no es solo el Sol y un planeta, están los otros. Pero el de Mercurio era raro.
Bueno, la primera cosa que hizo Einstein fue demostrar que su teoría sí explicaba la pequeñísima, infinitesimalmente pequeña discrepancia de la órbita que tenía Mercurio en la física newtoniana. Pero no era suficiente. O sea, es una cosa en una infinidad. Pero para explicarles esta teoría les quiero mostrar eso. Esto es la ruta aérea entre Santiago y Cape Town. ¿Por qué elijo Cape Town? Porque Cape Town está exactamente a la misma latitud de Santiago. ¿Por qué entonces la trayectoria no es derecha? Y si ustedes han viajado en avión y han visto las revistas, van a ver que siempre las trayectorias que se aparecen dibujadas son sonrientes en el hemisferio sur y son enojadas en el hemisferio norte. Eso hace como parecer que estuvieran siendo atraídas las órbitas por el polo sur, hubiera como un imán. Bueno, la razón es porque la Tierra es redonda. Esa es una razón. A menos que usted sea terraplanista y tenga una teoría distinta. Pero le va a costar, porque usted va a tener que probablemente llegar a decir que hay una conspiración internacional de pilotos de aeronaves que de adrede viajan por trayectorias más largas solo para no negar la ridícula teoría de que la Tierra es redonda. Bueno, aquí se ve, como es redonda, yo no me voy por una línea de latitud constante, sino que me voy un poquito hacia el sur, igual que aquí. Pero yo les voy a mostrar mi teoría pseudo-terraplanista. No es terraplanista del todo, pero casi. Imagínense que las reglas hacia el sur se agrandan. O sea, de verdad, imaginémonos que yo voy con una regla por la carretera Panamericana Sur a Puerto Montt y mis reglas se está agrandando. Yo no me doy cuenta porque yo me agrando, la regla se agranda, el auto se agranda, la carretera se agranda, todo se agranda. Nadie se da cuenta, pero se está agrandando. ¿Por qué eso tiene que ver con esta trayectoria? Bueno, porque el piloto es vivo y sabe que un pedacito pequeño de la trayectoria, cualquiera que sea, es más chico abajo. ¿Se fijan? Porque usted agarra un pedacito de la trayectoria, si la pone en esta regla es muy chiquitita y si la pone en esta regla es más grande. Si enfrenta un trocito de trayectoria y la compara con mientras más al norte es más grande. Entonces esa es mi teoría. La Tierra no es redonda, sino que las reglas se agrandan hacia el sur. Les dejo eso para que piensen un rato y voy a hablar de otra cosa. En un momento Einstein tuvo el pensamiento más feliz de su vida. Eso dijo. Esa es frase de Einstein, pero yo se la explico nomás, en 1907. A todo esto les voy a contar que ya apenas hizo la relatividad especial, Einstein se dio cuenta que la gravitación no funcionaba y empezó a tratar de cambiarla. 10 años después tuvo esa teoría, estuvo 10 años porfiando, 10 años completos para cambiar una teoría que no necesitaba ser cambiada, para arreglar algo que estaba bueno o casi perfectamente bueno. Bueno, entonces él se da cuenta que cuando ustedes hagan el siguiente experimento, están en un ascensor, corten el cable. ¿Qué es lo que ocurre? Que ustedes flotan, se acabó la gravedad. Esa fue la idea magnífica. Se acaba la gravedad porque ustedes caen, el ascensor cae, todo cae junto, entonces ustedes se sienten flotando. Es la forma en que se entrenan los astronautas en aviones que hacen caídas libres. Es la razón por la cual los astronautas de la Estación Internacional flotan. Es mentira, les cuento algo, es mentira que no hay gravedad allá arriba. Están apenas a 600 kilómetros. La gravedad allá arriba es casi igual aquí que aquí. Es un poquito menos. Si aquí es 9,8, ¿se acuerdan? Metros por segundo al cuadrado, ya es 8, algo. Es un poquito, si es nada, están ahí mismo. ¿Por qué entonces flotan? Bueno, porque están en un ascensor que está en constante caída. Y como se corre para el lado no se cae, se da vuelta. Están en órbita, pero está en órbita ellos, todo está en órbita y flotan. Bueno, esta fue la gran cosa que se le ocurrió a Einstein y lo llamó el principio de equivalencia. Y este es el principio de equivalencia dicho de otra manera, de una manera técnica precisa. Si estamos cayendo en la Tierra libremente es lo mismo, sentimos lo mismo que si estamos en el espacio sin nada. Ese es el principio de equivalencia. Sentimos lo mismo, es decir, no hay ningún experimento que yo pueda hacer en el ascensor cayendo que me diga que estoy realmente en un ascensor cayendo y no estoy entre medio de la Vía Láctea y la galaxia Andrómeda por ahí donde no hay nada, flotando realmente.
Obviamente con un solo pequeño detalle, que esto no dura, o sea, cuando me estoy cayendo es durante un rato nomás. Porque efectivamente si ustedes esperan suficiente, se darán cuenta que estaban en un ascensor tarde o temprano. Ok, pero supongamos que esto... Bueno, Einstein también dice lo mismo al revés. Estar aquí, estamos parados en la Tierra, todos estamos sintiendo, yo en mis pies, ustedes en su trasero, digamos, una fuerza normal, están sentados, sienten la presión de la silla, ¿sí? Pero, ¿y si les contara que no estamos nada en la Tierra con gravedad, sino que en realidad estamos en una nave espacial que está acelerando hacia arriba? Y por lo tanto lo que ustedes están sintiendo es lo mismo que sienten cuando acelera el auto, que sientan en la espalda. Aquí, bueno, la diferencia es como está hacia arriba, estamos sintiendo el empuje. Eso es lo mismo. Aquí Einstein dice que no hay ni una manera de distinguir si estaremos en un rocket con 9,8 metros por segundo al cuadrado de aceleración hacia arriba o estamos en la Tierra. Ninguna. Ese es el principio de equivalencia. Y yo les quiero mostrar inmediatamente una consecuencia maravillosa. Yo sé que ya estoy muy atrasado, pero les tengo que mostrar esto, es que es demasiado impresionante. Porque solamente con eso que les acabo de decir, vamos a sacar una conclusión increíble. Supóngase ahora que Boris y Ana están los dos en un cohete, pero Ana está arriba y Boris está abajo. Tienen los dos relojes perfectamente sincronizados y están en el espacio abierto flotando. Ana tiene un láser, entonces cada vez que su reloj hace tic, tic, ella tira un pulso láser. Entonces Boris está abajo y ve su reloj tic y recibe un pulso. Se demora un poquito el pulso porque tenemos que asumir que viaja a través del cohete, pero bueno, tic, luz, tic, luz, tic, luz. De pronto Ana enciende los motores y empiezan a acelerar. ¿Y qué es lo que ocurre? Que cuando Ana lanza su luz, Boris está acelerando, está yendo a buscarlo. Entonces va a recibirlo un poquito antes. Un poquito antes. Luego el siguiente, como sigue acelerando Boris, un poquito antes. Entonces, ¿qué es lo que ve Boris? Boris ve que el reloj de él hace tic, tic, pero la luz hace tic, 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 porque llegan antes a recoger fotones. Entonces Boris podría decir, Ana, tu reloj se echó a perder, está andando más rápido. No. No está andando más rápido, es solo que estáis agarrándolos antes los fotones, dice Ana. Bueno, eso está muy bien, pero ¿qué pasa si el principio de equivalencia es real, como dice Einstein? Ocurre entonces que Boris, efectivamente en la Tierra también tiene que ver que el reloj de Ana anda más rápido. Los que vieron Interstellar de ustedes vieron que la nave estaba alrededor de Gargantúa, el gran agujero negro, y habían el capitán con los protagonistas, y los protagonistas se van abajo a un planeta que estaba más abajo, más cerca del agujero negro, y luego de unas horas vuelven y el capitán le habían pasado 25 años. Es exactamente esto. Pasan porque el capitán estaba más arriba, entonces su reloj andaba más rápido. Cuando los otros llegaron, el capitán estaba viejo. Parece raro, ¿no? Parece muy raro en realidad que los relojes, y cosa que pasa efectivamente, anden más rápido cada vez que están más arriba. ¿Se parece o no a mi teoría de la Tierra terraplanista? ¿No se parece? Los relojes, las reglas al sur se agrandan. No es lo mismo o tan ridículo como decir que para arriba los relojes se adelantan, se andan más rápido. Bueno, ahí ustedes tienen lo que Einstein descubrió. Los relojes no es que anden más rápido cuando están más arriba en un potencial gravitacional. Lo que ocurre es que el tiempo es curvo. Y no solo el tiempo, porque yo, Einstein, sé que el tiempo y el espacio son la misma cosa, si yo mismo los unifiqué, decía Einstein. El espacio-tiempo es curvo. No podemos ser, no solo no somos terraplanistas, no somos universoplanistas. El universo está curvado y esto es la muestra de ello, que los relojes más arriba se andan más rápido. Hace poco escuché a alguien que contaba, y es increíble, que el centro de la Tierra es 1 millón de años más joven que la superficie, porque está más abajo, los relojes andan más lentos. Bueno, y voy a terminar contándoles algunas cosas, ya estoy casi terminando.
Son las ecuaciones de Einstein de nuevo en un tren en Bolivia, para mostrar nuevamente los célebres que son. Y algunas cosas. El campo gravitacional es una descripción de la geometría del espacio-tiempo, que se curva. No podemos dibujar porque se curva en 4 dimensiones. Y los planetas, la órbita, por ejemplo, de los planetas, son rectas, igual como son rectas las trayectorias de los aviones desde Santiago a Cape Town. Es solo que se parecen curvas porque las estamos mirando porque es lo mismo. Entonces, en algún sentido muy profundo, la Tierra está haciendo una recta alrededor del Sol, una recta en un espacio distinto de 4 dimensiones, una recta extraña, que la podemos entender matemáticamente, pero que cumple con esas propiedades. La teoría de Einstein explica algunas cosas. Antes que eso, si ustedes miran las ecuaciones en el tren, hay un lado izquierdo de la ecuación, un lado derecho y un signo igual entre medio. Ese signo igual significa que lo del lado izquierdo es igual a lo del lado derecho, como siempre significan los signos iguales. Pero al lado izquierdo hay unas letras R, que no importa lo que significa, yo les cuento que la R es la curvatura, tiene que ver con curvas. Y lo de la derecha, la T, es energía y materia. Lo que nos dicen las ecuaciones de Einstein es que el lado derecho, la materia, la energía, le dice cómo se tiene que curvar al espacio-tiempo. A su vez, mirándola al revés la ecuación, lo que dice es cómo se tiene que mover la materia por la curvatura del espacio-tiempo. Entonces es muy linda, nos dice las dos cosas. Nos dice cómo se mueve la materia por culpa de la geometría y nos dice cómo se curva la geometría por culpa de la materia. Es realmente un poema, ¿o no? Ok, bueno, la deflexión de la luz, el eclipse de 1919, mostró que estas ecuaciones realmente eran mejores que las de Newton y la anomalía de Mercurio. Pero es re poco para tanta matemática y tanta cuestión. Bueno, hoy, en los últimos años han habido otras cosas, las ondas gravitacionales que fueron ahora en 2016 con mucho bombo y platillo presentadas y que se detectaron directamente, aunque ya se habían detectado indirectamente antes, los agujeros negros que les voy a mostrar ahora, la cosmología y el GPS se los muestro al final. No, venía ahora, GPS. Ojo, el GPS son unos sistemas de no sé cuántos satélites, 20 y tantos satélites, ustedes tienen que mirar 4 y con eso infieren su posición en el espacio-tiempo, son 4, por eso son 4. Ustedes no llevan un reloj, son 4 relojes atómicos que son como faros que dan la hora, y ustedes detectan 4 y con eso pueden triangular y saber su posición y la hora. Sin embargo, dado que son unos satélites que andan como a 20.000 kilómetros por hora, el tiempo en ellos se pone más lento por la relatividad especial, por la dilatación del tiempo. ¿Cuánto más lento se pone? Bueno, se pone 7 microsegundos más lento. Se retrasa 7 microsegundos. Por otro lado, como está más arriba, anda más rápido los relojes. Eso significa que se adelanta 45 microsegundos. Micro es millonésima de segundo. Al día, 45 millonésimas de segundo se adelanta porque estaba más arriba y se atrasa 7 millonésimas de segundo porque anda rápido. En total se adelanta 38 microsegundos. En ese tiempo, por muy poco que parezca, la luz recorre 10 kilómetros. Por lo tanto, si usted no corrigiera por causas relativistas los relojes de los satélites que van en estos satélites, son relojes atómicos muy precisos, tendría unas precisiones pésimas. Y ustedes saben, el GPS no tiene 10 kilómetros, tiene metros de precisión. Esta es una demostración de la locura de Einstein diaria, porque vemos cómo se atrasan estos relojes, lo vemos y lo corregimos y por eso funcionan sus teléfonos. Entonces no hay manera de meter el éter o de venir con otras teorías. Esto se ve todos los días. Bueno, les termino con un agujero negro. ¿Qué son los agujeros negros? Este es un lago en Estados Unidos donde hay muchos pescaditos y hay un tapón, porque es artificial. Y el agua cerca del tapón, cuando cae, es mucho más rápida que el agua lejos del tapón. Supongan que los pescaditos pueden andar a una velocidad máxima. Si esa velocidad máxima no es tan rápida como la del agua cerca ahí, va a haber un horizonte de peces. O sea, si el pez pasa esa línea, está muerto, porque no puede andar más rápido en contra de la corriente.
El agujero negro es exactamente lo mismo o es análogo a esto. Digamos que si ustedes se acercan mucho a un agujero negro, no van a poder volver porque van a tener que andar más rápido que la luz. Otra manera de verlo, más poética e incluso más correcta, es que hay una fuerza muy grande que los empuja hacia adentro. Es la fuerza del tiempo. Ustedes no pueden dejar de ir a su futuro. El futuro es una cuestión imposible de evitar. Lo que aquí pasa, otra manera de verlo, es que el tiempo y el espacio se dan vuelta y el futuro de ustedes es la dirección hacia adentro. Y eso es un agujero negro, que es lo más negro que hay en el universo, porque la luz que entra no va a poder salir jamás. Casi. Ya les voy a mostrar por qué. Bueno, hay un agujero negro a 27.000 años luz en el centro de nuestra galaxia. Por alguna razón no ha salido todavía la foto, porque también le tomaron a una foto. Les digo casi porque quiero terminar con la física moderna. Stephen Hawking, que de nuevo otra ironía de la ciencia, era un tipo muy luminoso a pesar de la oscuridad donde vivía. Aquí yo les muestro una foto igual como Einstein, siempre lo muestran en su silla, pero él también estuvo sano, fue joven y eran sus mejores épocas de científico en la Universidad de Cambridge. Él mostró que los agujeros negros por efectos cuánticos emitían un fulgor muy débil, luz. El mismo tipo que siguió trabajando en física y sobrevivió a una enfermedad terrible, una de las peores de todas por muchos años, fue capaz de ver luz en el lugar más oscuro del universo. Esta fórmula se llama la temperatura de Hawking y muestra que los agujeros negros, esta es la masa de los agujeros negros, es preciosa esta fórmula, preciosa, porque es la única fórmula de la física que tiene todas las constantes fundamentales. La constante de Planck que vimos al principio, la velocidad de la luz y la constante de Newton. Y esta m es la masa. Entonces la temperatura es inversamente proporcional a la masa. Mientras más chiquititos son los agujeros negros, son más calientes y por lo tanto sale más luz, se evaporan más rápido. Y por lo tanto, si son muy chicos, muy rápido se evaporan, explotan. Él hablaba de explosiones de agujeros negros. Explosiones de agujeros negros. Les quería terminar nomás contando que había un gallo totalmente tan demente quizás como Hawking, que empezó a buscar las explosiones de agujeros negros en el cielo. ¿Serán verdad los agujeros negros? Bueno, él los buscó toda su vida, les cuento al tiro para que no sea tan misterioso, nunca no los encontró. Todavía no hemos podido ver agujeros negros que explotan, pero eso probablemente es porque nunca se han formado agujeros negros chicos. Son todos tan grandes que se demorarán la edad del universo en evaporarse. Pero Sullivan tuvo un problema. Cuando trató de hacer toda la teoría, se dio cuenta que era muy difícil verlos, estos agujeros negros, estas explosiones, porque desde el transmisor, digamos, hay obstáculos y la señal era débil y se iba a mezclar, iba a chocar con polvo galáctico. Entonces inventó un software para filtrar la señal. Y no vio nada y terminó en CSIRO, una empresa australiana gubernamental, donde había un problema que era cómo transmitir en Internet inalámbrico. El problema era muy similar al que tenía con los agujeros negros, porque la antena está aquí, ustedes tienen ahí sus teléfonos celulares con Wi-Fi, pero la señal rebota en las paredes 1000 veces y ustedes no reciben una señal pura, reciben una maraña de mezclas de señales que han rebotado en distintas partes. El caballero John O'Sullivan tenía el algoritmo y patentó el Wi-Fi. Entonces es irónico nuevamente pensar que la ciencia puede darnos estas vueltas, desde la locura, desde las ideas más raras, llegamos a patentar el Wi-Fi. Si no fuera por los agujeros negros, quizás el Wi-Fi habría llegado años después. Pero es una gran moraleja. Y termino con la última transparencia. Transparencia, wow. Eso es de la época de las estampillas. Bueno, Einstein, todas estas locuras de Einstein, o casi todas, fueron confirmadas, las ondas gravitacionales. Pero, ¿qué más? Bueno, aquí tengo varias cosas de las que no hablé. La constante cosmológica era una cuestión rara que inventó Einstein y que después se arrepintió, pero que no les voy a contar por qué, pero hoy día está en todos los artículos de física. Se puso de moda porque es lo único que conocemos que es capaz de hacer que el universo se expanda aceleradamente. Emisión estimulada de luz, el paper en que Einstein inventó el láser. EPR es una cosa cuántica muy importante. Bose-Einstein es un tipo de fluido, hizo muchas cosas. El campo unificado, y con eso termino.
Einstein, al final en sus últimos 20 años de vida, su porfía lamentablemente lo llevó por otro lado. Él pensaba que la gravitación tenía que unificarla con el electromagnetismo en una gran teoría que iba a dar cuenta de todo, incluido de la mecánica cuántica, que a él no le gustaba por la cuestión probabilística que tenía, era muy rara. Y se metió y se metió y se metió en eso, y como les conté, era porfiado el hombre, con su absoluta tenacidad, siguió, y nunca logró nada más, y no se enteró de todos los avances que hubo en la década de los 40 y 50, lamentablemente, y fue una derrota, pero una derrota que al final es una victoria, porque muestra nuevamente cómo la ciencia se construye con humanidad, con creatividad, con perseverancia y con amor después de todo. Muchas gracias.